Una setmana més, el nostre programa En Companyia rep la presència, en este cas, d'un escriptor. Ell és Bernat Montagut Piera, llicenciat en Geografia i Història i doctor en Història de l'Art. Bernat, benvingut una vegada més a aquesta casa. Moltes gràcies, Miguel Ángel. Per qüestions de la novel·la, perquè és una novel·la històrica, encara que tu i jo sempre parlem en valencià quan ens veiem, anem a fer l'entrevista en castellà, que no mos diguen res que és una llengua ni menor ni major. Senzillament anem a parlar de la novel·la... Que possiblement tinga més recorregut. Una novel·la històrica, una novel·la on els personatges a l'hora de traduccions és menys dificultós. Entonces la explicació és això, no se trata de perquè és més ric ni res, senzillament el valencià és igual de ric i per a mi és tant o més perquè domine més que el castellà. Bernat, un nuevo hijo, un nuevo libro, Lo Españoleto. Sí, bueno, hija, tengo una y dos nietos. Libros varios, en concreto de novelas sería la séptima novela, dos libros, digamos, de cuentos o de relatos, y luego en cuanto a historia local, comarcal, provincial, pues bastantes más. Pero vamos, la narrativa es la séptima que he escrito y la suerte enorme de poderla publicar. Sí que en el tiempo de publicación de estas novelas sí que vemos que de las primeras sí que hay un espacio dilatado y de la última, 2020, de Osa Árida, de la del Papa Luna. Que presentamos aquí también. Presentamos aquí en 2020, en plena pandemia. Bueno, pues hay menos tiempo. ¿Qué ha pasado? Es decir... La senitud, ¿no? Es decir, el estar con más tiempo te hace escribir más. Bueno, el estar clausurado. De hecho, con la pandemia dijeron que estaba prohibido salir, vamos, salvo que tuviese un perrito para pasear. Pero sobre todo era una deuda, cuando escribí, ya no recuerdo cuándo, fue mi segunda novela, Alcázar de las Sombras, quien mató a Diego Velázquez. El protagonista era José de Ribera el Españoleto. Y estaba investigando, como por mi formación de historiador recopilo muchísima información, pero en un momento concreto incluso se llamaba El Señor del Alba y estaba dedicada al Españoleto. Pero resulta que me aparece don Diego de Silva Velázquez, pintor del rey que en dos ocasiones visita a Ribera en Nápoles. Y claro, la biografía de Velázquez y sobre todo algo que no sabía y que me encantó, y fue que frente a esa visión mojigata de un Velázquez de palacio, él cuando fue a Roma la segunda vez para comprar esculturas y pinturas se enamoró de una italiana, incluso tuvo un hijo, Antonio. Y de hecho el rey le reclamaba, vuelve a Madrid, tienes que pintar a María Teresa, tienes que pintar a mis hijos, y él se alargaba muchísimo. Y visita en dos ocasiones a Ribera. Me pareció tan divertida y tan interesante la historia de ese pícaro Velázquez en un mundo que era el Alcázar de las Sombras, que daba un poco de luz, que el pobre Ribera quedó arrinconado. Claro, cuando llegó el encierro obligado y la clausura dentro de casa, no podía salir. Recuperé aquella información y con más fluidez que nunca escribí la novela que debía a Josep Ribera el Españoleto. Por lo tanto, se trata de abordar la vertiente más humana y bueno, de alguna manera profesional, ¿no? del pintor de Xàtiva, ¿no? Sí, no he leído ninguna novela sobre Ribera el Españoleto. De Velázquez sí que hay muchas. Yo recuerdo incluso La Cruz de Santiago de Eduardo Chacón, que la presentó el mismo día, o estábamos hablando cuando Sánchez Dragón nos llevó a Madrid su programa. Entonces sobre Ribera hay mucho, sobre Velázquez hay mucho, sobre Ribera, sobre Caravaggio mucho, sobre Velázquez, pero de Ribera no hay nada. Todo lo que yo he intentado, y además cuando me voy haciendo cada vez más mayor, si Dios quiere cumpliré este año 75 años, es el personaje humano. O sea, todos tenemos la gran visión del pintor que triunfa. El pintor Velázquez, digamos, nada más morir embargaron todo su estudio y todas sus propiedades. Y Ribera murió pobre prácticamente en una playa después de haber sido el pintor más reconocido. Y lo que he buscado es el aspecto humano. ¿Qué es lo que pasa? Porque este personaje que lo tuvo todo prácticamente terminó con muy poco. Y es a partir de un personaje de ficción que es un hermano ficticio
que sí que pudo ser, porque su padre, que era zapatero de Játiva, se casó en 3 ocasiones, es el que ansía ir a Nápoles y seguir junto a sus 2 hermanos, Juan, histórico, y Josep, el taller. Pero confluye una serie de circunstancias negativas que hacen que las cosas no sean como en un principio pretendía. Y Pedro, ¿no? Es el hermano, es el protagonista que lleva un poquitín el personaje de la novela. Una novela que transita con toda esta trama, ¿no? de aquella época, ¿no? Mecenazgo, reyes, de alguna manera la enfermedad, enfermedades de la gente, ¿no? Y sobre todo aparecen hijos bastardos y toda esta trama. La cantidad de información que tienes que procesar para que la realidad sea la que es, es fantástico, ¿no? Sí, bueno, no he contado los libros, no he contabilizado, pero puedo tener más de 14 o 15 volúmenes de distinto grosor comprados en torno a esta. Incluso, si me permites, cuento una anécdota que para mí fue muy divertida. Resulta que con un viaje de estos que organizaba la Cofradía de la Virgen de Lluc, el pobre padre Vicent, que falleció, que era un santo varón, fuimos hasta Roma. Y tenían que ver una serie de cosas. Ya conocía Roma, y yo todo decidido digo, bueno, aprovecharé que hoy se van a ver la Escala Santa y los jardines de tal para irme a Nápoles. Yo cojo el tren y me voy de Roma a Nápoles. Y visito lo que puedo en aquella jornada, y cuando paso por una tienda veo un volumen grande, grueso, espectacular, encuadernado, tapas, tal, sobre Rivera. Y yo entré allí y dije, ¿cuánto vale? Tanto. Y la verdad es que yo nunca llevo dinero encima. Ahora si me atracasen, la verdad que poca cosa sacarían. Y entré y dije, y aquel hombre me dijo, tantas liras. Creo que, ya no sé si eran liras o euros. El caso es que yo empecé a rebuscar los bolsillos, empecé a poner sobre el mostrador el dinero. Y resulta que no llegaba. Y el hombre me dice, bueno, como está tan interesado en esto, ¿qué tiene? Tanto, pues con esto me conformo. Hizo un descuento increíble. Y cuando me iba, dice, ¿y usted de dónde viene? Digo, yo vengo de Roma. Dice, pues tendrá que cenar. Digo, bueno, antes de coger el tren posiblemente tendré que tomar algo. Pues tome porque no puede irse sin dinero. Entonces, evidentemente, la novela histórica, incluso recuerdo que dijo Sánchez Dragó, Montagut o Bernardo, en tus novelas, ¿dónde comienza dónde acaba la historia y comienza la ficción? Porque te mueves en un hilo muy fino. Quizás, y es muy importante ahora, es que tú puedes ahora con el móvil en un momento preguntar quién fue la Venus del Espejo, quién fue Caravaggio, quién fue cualquier cosa. Entonces, claro, un historiador serio no puede defraudar al lector que en un momento quisiera averiguar alguna cosa. Entonces, evidentemente, el soporte bibliográfico es impresionante. Pero claro, cada vez me he dado cuenta, desde Al Jazeera hasta ahora, que tú no puedes, digamos, abrumar al lector con la ficha. La ficha se lee para estudiar, pero después la tienes que descartar y simplemente decir, por ejemplo, la novela la ha leído Rafael Armengol, que ha realizado una portada preciosa del libro, justamente de un cuadro de la pandemia. Recuerdo que hablábamos y él estaba preparando una exposición extraordinaria en Játiva. Y en un momento yo le dije, oye, pues de Rivera tenemos algunos ángeles, algunos cuadros que está como llamando a ese juicio final porque no sabemos la pandemia lo que ocurría. Y entonces luego aquí abajo tiene una hidra de Caravaggio que casi nos está aprisionando. Entonces lo que es evidente es que es un trabajo de información mucho más largo posiblemente que el de redacción. Porque, como bien has dicho, Bernardo, con toda esa documentación histórica recogida, ¿no? Que es fiel a lo que pasó, con la inclusión de personajes ficticios, esa línea débil y de alguna manera complicadísima, ¿no? Para el escritor, ¿dónde acaba y dónde empieza? ¿O cómo engarzar para que el lector sepa dónde está la verdad y dónde está lo que el autor quiere exponer? Es difícil. El problema es que tú te documentas, pero luego sueñas. E incluso recuerdo que Armengol me decía, es que parece que estás describiendo un taller.
E incluso mi sobrino, que también es pintor aficionado, Quique, me dice, tío, se huele la trementina del propio taller. Trabajé años en la tesis doctoral sobre el pintor Segreyes. Conocía su casa, conocía su estudio. He visitado cuando hacía justamente para aquí, para Rivera Televisión, el programa Camallarga, y visitamos muchos estudios de artistas. Entonces, claro, tú tratas de hacer una novela cinematográfica, o sea, que el lector esté viendo exactamente lo que está ocurriendo, pero sobre todo que tenga curiosidad por averiguar más cosas. Claro, este personaje es ficticio, pero la historia es real. El pobre llega o está ansiando ir a Nápoles cuando ocurre la revuelta de Masaniello, un pescador, por los impuestos excesivos del gobierno, y entonces se levantan contra España, porque era un virreinato más rico posiblemente de los reinos hispanos. Hay una revuelta y además el pobre Rivera estaba casado con una italiana y él no era ni carne ni pescado. Entonces se refugia en el palacio. Y aquí, como te has dicho un poco, al hablar de bastardos, ocurre un incidente histórico lamentable para el pobre Rivera. Y es que el hijo bastardo de Felipe IV, Juan José de Austria, se enamora de una hija o una ahijada, dice fillola y no distingue muy bien del pintor. Tiene una relación con ella, huyen e incluso tienen una hija, una nieta Rivera. Y esto le hace, digamos, alejarse de la relación tan buena que tenía con todos los virreyes, porque él pide cuentas y planta cara como un padre ofendido. Entonces le enemista esto, tal. Después también las enfermedades que has nombrado. Él sufrió un reumatismo artrítico. Te recuerdo con el doctor Jover, amigo nuestro, me estuvo explicando esa enfermedad, porque decía, si tiene un ictus, se paraliza una parte del cuerpo y no puedes volver a pintar. Pero ¿qué ocurre algo que puedes pintar con intermitencia? Puede ser un reumatismo artrítico. Incluso me presentó un enfermo paciente que dice, cuando estoy bien, perfecto, y cuando no, soy incapaz de abrotarme los botones de la camisa. Entonces surge otro hecho. Otro hecho, por ejemplo, que lo viví mucho, fue la peste bubónica que asoló Europa. Y justamente las medidas que iba tomando el gobierno de aquella época, el virreinato, eran prácticamente las mismas que se estaban sucediendo aquí en España. Eso te ambientaba. Y luego, pues claro, ya la ficción, efectivamente la visita de Velázquez, que es real, a Nápoles, pero claro, las circunstancias que no voy a contar, a partir de ese momento muere Velázquez y entonces efectivamente este muchacho va a regresar a la corte de Madrid y acontece cosas. Una novela eminentemente histórica, pero una novela que desgrana lo buen pintor que era Rivera. Era un pintor excelente, excelente porque era el pintor mejor pagado. Los virreyes tenían un periodo de mandato y además, digamos, se lucraban, y sobre todo el virreinato de Nápoles, que era riquísimo. Y de hecho, cada vez que volvían o regresaban a España, Felipe IV era un coleccionista ávido, que gran parte del Museo del Prado procede de las colecciones reales, y entonces para granjearse el favor de Felipe IV les regalaban cuadros. Por eso en el Museo del Prado, en el Escorial, hay colecciones magníficas de Rivera. Rivera como dibujante y como grabador posiblemente sea muy superior a todos los pintores. Goya será otro gran grabador, pero es un grabador más expresionista, más surrealista. Este es un pintor fideligno. Y de hecho, por ejemplo, he estado varias veces en Nápoles y el San Genaro, patrón de la ciudad de Nápoles, por la licuación, el altar mayor más importante, hay una plancha pintada por Rivera con el martirio de San Genaro saliendo del fuego. Luego, por ejemplo, el Virrey Monterrey en Salamanca, en la Universidad, en la Catedral Vieja, y también un retablo completo. O sea, era el pintor más caro, más cotizado, más deseado. Y justamente, digamos, lo terrible es que cuando la enfermedad le coarta la posibilidad de pintar, los otros pintores les llega un poquito la vendetta y la revancha. En aquella época que vivió Rivera, sí, no había AVE, es decir, la línea Valencia-Roma no existía, pero de alguna manera ¿por qué teniendo aquí Reyes, por qué teniendo aquí trabajo se va a Italia? Sí, era hijo de un zapatero.
Entonces está documentado que es posible que también pintase en Algemesí. Estaba Francisco Ribalta y su hijo Juan Ribalta. Estaban pintando el retablo de San Jaume, que es magnífico. Y luego, en uno de los momentos, parece ser que el joven Rivera ve una réplica de Caravaggio que el San Juan de Rivera, virrey de Valencia en aquel momento, era un gran coleccionista. Y ve aquella obra y le deslumbra. Y por otro lado había una competencia feroz y muy grande aquí en Valencia. Entonces, Josep, con su hermano Juan, se marchan a Italia, siguiendo la pista del Caravaggio. Primero pintan en Parma, los pintores locales boicotean, tiene que marcharse a Roma. Era un joven soltero y un poco como el caso de Caravaggio, lo que ganaba se gastaba. Y copia como un loco todas las imágenes y todos los cuadros que hay en Roma de Caravaggio, también la Capilla Sistina de Miguel Ángel, y digamos cuando va a Nápoles es cuando sienta la cabeza. Se casa con la mujer de un marchante y entonces crea un taller y expone obras. Y él es muy inteligente porque vemos en los cuadros y los grabados que firma Giuseppe Rivera, y en algunos cuadros pone Hispanus, Valentinus, incluso Setavense. El cuadro, dice, lo hace en Partenope, en Nápoles. Entonces, claro, la marca España es muy importante para un pintor español porque goza de la protección de los virreyes. Y estos virreyes son los que le compran obra, y justamente al estar de moda sube su cotización, tiene un taller muy laborioso, los cuadros muchas veces se hacen en serie, como pasa, por ejemplo, pasaba a muchísimos artistas. Tú quieres un San Pedro, un San Pablo, una Santa Inés, incluso pinta un San Bernardo, que es muy curioso, San Bernardo mártir. Hubo un personaje de aquí de Alcira que fue a Nápoles y se le encargó 3 cuadros, y uno de esos está documentado, es el martirio de San Bernardo. Entonces, digamos, él atiende al cliente, pero claro, en función de la importancia del encargo, el cuadro tiene que verse la cabeza, las manos, los pies, una figura, 2 figuras, 12 figuras. Claro, hay cosas que él pinta y otras que es el propio taller el que las realiza. Y es un mundo muy, muy curioso, muy interesante. He leído contratos de trabajo suyo que especifican las cabezas, tantas manos, la túnica, el fondo, o sea, todo está meditado por el contrato. Y en función de la cuantía del contrato del comitente, pinta la obra. Has dicho una cosa que me hace reflexionar, ¿no? Porque recientemente estuve en una conferencia sobre Sorolla, sí, y hablaba de, y esto es un poco prácticamente siguiendo el hilo lo mismo, ¿no? Sí. Es decir, el pintor se ve abocado muchas veces a pintar lo que no le gusta por tener dinero, por vivir, subsistir. Pintor, sí. Y luego cuando destaca su personalidad, su obra, que dice esto es lo que yo quiero, es donde sale realmente el artista. Y es en todo es igual, ¿eh? Sí, es un arte, digamos, de subsistencia. Por ejemplo, hay un caso cercano aquí también, en la comunidad, que es el pintor José Segrelles Albert de Albaida. Era un pintor ilustrador extraordinario. De hecho, cuento siempre la anécdota que el cartel de las bodas de plata del Barça lo pinta Segrelles, las de oro lo pinta Miró y las de diamante Tapies. Fíjate el nivel. Y era el cartelista del Barcelona. Después tiene una aceptación muy grande en Londres, incluso luego en Estados Unidos. Es un gran ilustrador, muy cotizado. Cuando lo que aquí cobraba 100 pesetas, allí cobraba 4.000. Pero de hecho, cuando regresa por la crisis del 29, allí sufre, digamos, la destroza que se ocasiona de la iconoclasia de la guerra del 36, no hay ediciones de ilustración, y entonces lo que hace Segrelles es empezar a dedicar a pintar retratos oficiales, el de Franco, José Antonio, y todos los generales victoriosos, y luego muchos cuadros de retablos de pinturas religiosas, incluso completa el de Algemesí, el de Carcagente, el de Albaide, de Don Teniente. Y entonces esa obra carece de interés. Lo importante suyo es la creatividad personal, pero como el caso de Sorolla, o sea, tiene obras muy, muy desiguales. Supongo que sería el libro de un autor que escribió una biografía sobre Sorolla. Trajeron aquí a Valencia en 2 ocasiones los cuadros de la Hispani Sossetti, que vi aquí, también tuve la suerte de ver en Nueva York. Es un encargo y los cuadros son muy desiguales. Y a veces ves
Pintó mucho también en Alcira, en un trabajo localicé cerca de 20 cuadros. Entonces, claro, el pintor tiene que subsistir. Tú le encargas un retrato. ¿Cuánto vale ese retrato? Hoy en la actualidad también existe el tamaño, el importe. Sí. Tú puedes hacer un cuadro de 2 días o 2 semanas. Y por ejemplo, en el Segrelles, que es el que mejor conozco, tenía un dietario y decía San Vicente predicando no sé cuántos, modelo Batistete el Fuster, y decía 4 sesiones. Otro 8 sesiones. Para don Vicente Sor Romeo, que pintó todo el ciclo de las pinturas de San Vicente, pues entonces, en función del encargo, el hombre actúa. Y luego, claro, se ve la desigualdad. Claro, lo que ocurre es que con los pintores clásicos, como Rivera, decimos, es obra del taller, es una réplica, es una reproducción. Pero ¿cuántos cuadros realmente pintó Velázquez? ¿Cuántos pintó Rivera? Claro, los de compromiso, se está pintando al rey Velázquez, pues obviamente la cabeza la pinta Velázquez, pero el caballo y el fondo lo pinta el taller. En el libro, en Lo Españoleto, puede resultar una curiosidad la dedicatoria a tus antiguos alumnos, ¿no? Que dice, a mis alumnos, desde el primero de la lista en los colegios Claret y la Seu de Xàtiva, los institutos Pío Baroja de Irún y Rey Don Jaime de Alcira y la UNED Tomás y Valiente, hasta el último de la lista, es decir, no te has dejado a ninguno. Con renovado afecto, 2014, 2070, o sea, 1971-2014. Sí. ¿Cuál es el motivo? Bueno, el motivo es que yo estoy muy agradecido a mi profesión. Lo he pasado muy bien. Entonces comencé en Játiva, y comencé en Játiva porque en el Instituto Rey Don Jaime me daban griego. Joder, voy a dar griego yo. En el Parra me daban francés. ¿Cómo voy a dar francés? Y entonces me fui a Játiva, que me dieron historia del arte. Y por eso pude, además, tuve mucho tiempo para ir a Albaida y comenzar la tesis sobre Segrelles. Al año siguiente falleció, una lástima porque era una profesora excelente, doña Consuelo Aranda de Alberique. Y entonces me llamó don José Luis Espinosa, oye, vas a venir a dar clase. ¿De qué? De historia. Y desde ese momento estuve dando historia del arte. Tú imagínate, Miguel Ángel, que todos los días conviviendo con fotos, que hacía yo las fotos, las diapositivas de Velázquez, de Rivera, Zurbarán, Goya, Rembrandt, vamos, desde el gótico hasta lo más que era vanguardista. Claro, yo guardo un enorme cariño y por eso la lista, no decir el más travieso o más estudioso, desde el primero al último. Y por eso cito Játiva, que es donde comencé, Alcira. De hecho, en 3 ocasiones he estado en el Instituto Rey Don Jaime, y luego me recuerdo muchísimo a mis alumnos del Pío Baroja de Irún. Recuerdo que no había enseñanza del arte optativa en segundo de bachiller o COU, antes de ir yo. Y cuando fui yo, hubo 2 cursos. Claro, fuimos a Madrid, fuimos a Segovia, fuimos a Burgos, y claro, aquello era una novedad. Entonces, claro, como he vivido con tanta pasión el arte, es lo que he tratado de enseñar a mirar los cuadros, y por eso creo que con agradecimiento he aprendido justo al mismo tiempo que mis alumnos aprendían. Es todo un proceso y para mí es un homenaje de agradecimiento, ¿no? Agradecimiento que debo devolver, Bernardo, porque dentro de esa dedicatoria, en el curso del 76, me encuentro yo como alumno del Rey Don Jaime. Solamente estuve un curso contigo, pero que bueno, fui alumno tuyo y bueno, al final está dedicado también. ¿Qué metodología has empleado para el libro? Bueno, prácticamente he seguido ya progresivamente una metodología, digamos, elaborada por mí, por la experiencia. La primera novela, El Yasira, yo tenía una serie de datos, por ejemplo, pues la vida de San Bernardo, visité el monasterio de Poblet, cambian las cosas, pero claro, ahora soy muy sistemático y muy metódico. Lo primero es la lectura. Me interesa trabajar sobre, imaginemos que fabulemos, ya que hablamos de la estancia de Sorolla aquí en Alcira. Bueno, pues hay que averiguar lo que hay. Por ejemplo, cogeríamos las cartas de Sorolla a su mujer, Clotilde, que la va contando lo que está haciendo. Lo primero es la documentación, trabajo de investigación, ver todo lo que se ha publicado sobre ese autor. A partir de ese momento es fundamental conocer el espacio. Y hasta ahora, gracias, ya me preguntaste la otra vez qué pasaba después de tener 2 crisis muy grandes, el apreciar más toda la vida. Viajo siempre al sitio. Estuve en 2 ocasiones anteriores en Nápoles, y luego cuando mi hija estuvo 3 meses de profesora de intercambio con el Politécnico, estuve muchos días allí. Entonces recorro los lugares.
respiro el ambiente y trato de imaginarme cómo era el espacio en ese momento y qué pudo ver el pintor. Por ejemplo, hay una foto en el libro que aparezco en una embarcación y al fondo está el Vesubio. ¿Qué papel juega el Vesubio en la ciudad de Nápoles? ¿Dónde está la ubicación de la Cartuja de San Martino? ¿Dónde está el Castelnovo? O sea, tenemos el tiempo, tenemos el espacio, tenemos los personajes de ficción, que son los que mueven la novela, y personajes históricos. Porque yo no escribo una biografía novelada, escribo una novela. Pero claro, a ti no te puede defraudar que Velázquez muriese en un accidente de helicóptero o que muriese... No, él muere en la playa de Mergalina, refugiado prácticamente de los acreedores, en un barrio de pescadores, en las peores circunstancias posibles. Y eso tiene que ser real. Por ejemplo, como circunstancia, y aprovecho todo, cuando estuve 2 cursos en el Pío Baroja de Irún, conocí la isla de los Faisanes, donde el matrimonio de la hija de Felipe IV, María Teresa, con el rey de Francia, los dos eran muy engreídos y el rey de Francia decía, se ha de casar en Francia, y el rey de España se ha de casar en España. Y cogieron un islote en medio del Bidasoa que separa España de Francia. Entonces, si tú has visto aquello y sabes que las mareas suben, que las mareas bajan, entonces te documentas. Recuerdo cuando fui a Irún y vi la isla de los Faisanes, me fui a Fuenterrabía y pregunté al patrón de barco, oiga, la semana que viene, ¿a qué hora es el horario? Y dice, depende de las mareas. Yo nunca había visto la marea porque aquí en Cullera son 4 dedos, pero allí cuando pasabas tú el puente, cuando ibas, por ejemplo, a ver el partido de fútbol del Real Unión de Irún al campo del Gal, por la mañana el río estaba seco, la ría, y podías pasar a pie. Y las barcas estaban varadas en la arena. Oye, cuando volvías por la tarde habían 5 metros de agua. Claro, si tú has vivido lo que es una marea, tú la puedes describir. Por tanto, el periodo de documentación es esencial. Y luego lo que hago es crear unos cuadros, lo aprendí de algunos escritores, obviamente nadie nace sabiendo, y marco siempre el tiempo. Estamos en primavera, estamos en verano, hace frío, nieva. Recuerdo un poblet iba persiguiendo a los monjes para que me diesen las nevadas. Las inundaciones, por ejemplo, hay una inundación fuerte que concluye y limpia del virus la peste bubónica en Nápoles. Averiguo saber exactamente qué tipo de comida hay en ese momento. Transporte, 2 meses se tardaba desde el puerto de Valencia al puerto de Nápoles. Saber exactamente esas circunstancias. Tienes el tiempo, tienes el espacio. Los personajes de ficción son los que mueven la novela y después los personajes históricos. Y luego, claro, hoy en día, cuando empecé a trabajar no existía esa herramienta, internet. Tú ahora mismo dices, la mujer barbuda de Rivera, y ¡pam!, te sale enseguida, está en el Museo Tavera de Toledo. Afortunadamente la he visto, pero no puedes. Uno que me dijo tal, oye, al leer esto he ido a ver la Venus del espejo. Dijo, hombre, será para verle el culo. No, no, la textura que tú estás describiendo que hay allí. Entonces, lo que es evidente es que en la novela histórica tú tienes que ser fideligno a la historia. Pero después, obviamente, no es un libro de historia. Yo no he escrito una biografía de Rivera el Españoleto. Eso existe, muchos libros, muchísima bibliografía. Lo que quieres de crear es una trama que atrape al lector, que le interese la novela que le cuenta, la historia, y que después efectivamente tenga un final sorpresivo, porque si no, eso no es una novela. Lo Españoleto, Bernat Montagut, una novela que se presentará concretamente en Alcira. Sí, en la Casa de la Cultura el día 5, el próximo martes. Y después también voy obligado por mi devoción a Játiva. Será el viernes de esa misma semana, porque he querido exactamente que se presentase allí, puesto que Josep Rivera el Españoleto es de Játiva. Játiva es la ciudad, digamos, con un regambre mayor, aparte monumental, que es extraordinaria. Tuvo 2 papas y tuvo un pintor de renombre universal. También ha tenido a Raimon, también ha tenido, digamos, a Botifarra, otros personajes históricos, pero vengo a decirte que efectivamente, o sea, pocas ciudades de la Comunidad Valenciana podrán presumir, o ninguna española, de tener 2 papas y tener un pintor de esa categoría y de esa regambre. Bernat Montagut, muchas gracias por la presentación aquí en Sociedad. Esta es la primicia. En claro. Sociedad de Lo Españoleto. Sí. La leeremos con mucho detenimiento, como todas tus novelas. Deseemos que esos 75 años se cumplan y que se cumplan esa
esas otras novelas que tienes en la cabeza y que pueden ser muchas más? No, muchas más. Una, posiblemente, estoy documentándome, Miguel Ángel, te agradezco muchísimo tus buenos deseos, pero vamos, noto que afortunadamente he superado toda la crisis, me encuentro bien mentalmente, pero no tengo, digamos, la misma facilidad que tenía antes. Pero vamos, una sí que posiblemente una nueva más saldrá. Bueno, pues lanzo el testigo, sí, como de costumbre, una novela futura de Bernat Montagu que presentaremos aquí. Por supuesto, si Dios quiere, de aquí a 3 años, Miguel Ángel, estamos aquí hablando de un personaje que tendrá la protagonista femenina. No será la Venus del espejo, pero sí que es una persona a la cual no se le ha hecho justicia y creo que me gustaría meterme en la piel de esa mujer. Gràcies, Bernat. Gràcies, Miguel Ángel. I a tots vostès dir-los que Lo Españoleto, un llibre històric, un llibre en el qual poden descobrir qui era aquell famós pintor de Xàtiva. Tan sols han d'adquirir el llibre i capbussar-se en les seues històries i bueno, comprovar de primera mà que era un gran pintor i era un gran personatge de la seva època.